Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Redoble de tambores, por favor. Rehabilitación cardíaca en pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores. Como ya sabemos, el corazón es la bomba de nuestro cuerpo. A ver, esperen, pero no de ese tipo de bomba. El corazón es el órgano cuya función es bombear sangre a todo el cuerpo, a través del sistema circulatorio, aportando los nutrientes y oxígeno a cada una de nuestras células. ¿Y cómo es posible? Los movimientos por los cuales el corazón bombea sangre son controlados por estímulos eléctricos. Así es, estímulos eléctricos, distribuidos por todo el corazón, a través del sistema de conducción, el cual está conformado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las células de Purkinje. En una paciente normal, los latidos del corazón varían de 60 a 80 latidos por minuto. Cuando este desciende a menos de 60, decimos que el paciente entra en una bradicardia, ocasionándole ciertos problemas ya que no llega una oxigenación adecuada a todo el cuerpo. Por ende, nuestro paciente se va a marear y se va a desmayar. Por eso, se crearon unos dispositivos llamados marcapasos que son pequeñitos y se insertan bajo la piel. Al detectar latidos menores a 60, envía un impulso al corazón, lo que hace que éste vuelva a trabajar normalmente. En cuanto a los desfibriladores, son un dispositivo que detectan latidos muy rápidos, potencialmente mortales, denominados arritmias. Este dispositivo, al detectar estas arritmias, envía una descarga eléctrica al corazón para que éste vuelva a funcionar adecuadamente. Frecuentemente estos pacientes presentan problemas importantes en cuanto a nivel físico y psicológico. En este apartado nosotros hablaremos de las diferentes técnicas de rehabilitación que tras una adecuada evaluación permitan una significativa mejoría a nivel cardiovascular, permitiendo así una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. A continuación hablaremos detalladamente de cada una de estas y que los pueden realizar en casa. La rehabilitación cardíaca en pacientes con marcapasos, pues son pacientes con comorbilidades y por eso es importante saber qué tipo de dispositivo utilizan para poder prescribir el ejercicio. Los pacientes portadores de marcapasos frecuentemente presentan importante afectación a nivel físico, psicológico, por ello existen programas específicos de rehabilitación cardíaca y no solo hablando de la parte física sino psicológica que impulsen al paciente a someterse a un tratamiento que evalúen no solo la enfermedad como tal, sino también restablecerlo a su vida cotidiana. Para esto existen programas de rehabilitación cardíaca muy específicos como la bibliografía nos marca, como el tratamiento individualizado, equipo multidisciplinario y el tratamiento en grupo. El tratamiento individualizado pues nos habla en pacientes para identificar la enfermedad que detonó esta incapacidad física, digámoslo así, y para saber el tipo de dispositivo y saber qué tipo de ejercicios se les va a realizar, porque no a todos se les realiza el mismo tipo de ejercicio. El equipo multidisciplinado pues va a ir de la mano del cardiólogo, el fisioterapeuta, que va a evaluar a este paciente y va a indicar pues el tratamiento a seguir. El tratamiento en grupo. El tratamiento en grupo es muy importante, ya que esto tiene un impacto psicológico y pues por intercambio de experiencias y sensaciones, lo que impulsa al paciente pues tener una tolerancia pues bastante buena en cuanto al tratamiento y en base a esas experiencias son estimulados a seguir adelante. Es importante para los pacientes de alto riesgo porque pues viven con depresión, con ansiedad y esto hace pues que detonen esos sentimientos de una manera pues importante para sacar pues todo lo que tienen adentro y seguir con este tipo de tratamientos que van a permitir insertarlos nuevamente a la vida social. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con marcapasos o con el DAI, pues es importante tener vigilados porque estos pacientes van a requerir de un tratamiento pues con menos esfuerzo pero más prolongado.
A diferencia de los pacientes con la función ventricular izquierda, que son pacientes con calidad de vida muy deteriorada, capacidad funcional deteriorada, malnutrición y tratamientos psicológicos. Estos pacientes son pues bastante comórbidos desde el punto de vista psicológico y también funcional, y que bueno, esto es importante también delimitar el tipo de ejercicio. Pues vamos a hablar dentro de este contexto de la rehabilitación cardíaca en pacientes portadores de marcapasos, que es lo más importante. Un programa de rehabilitación cardíaca supervisadas, ya lo hemos venido hablando, monitorizadas por un equipo multidisciplinario, porque es importante conocer las características y las indicaciones para poder prescribir el tratamiento, para una correcta prescripción del ejercicio, como nos cita en la diapositiva. Elegir protocolos de la prueba de esfuerzo más adecuados. Un ejemplo sería la insuficiencia cardíaca con un paciente de FEBI reducida del 10 al 15%, que se le va a indicar un ejercicio de baja intensidad porque son pacientes que no toleran el esfuerzo físico, dependiendo en qué estadio estén, lentas progresiones y extremada precaución, que tienen que estar de la mano, pues bastante monitorizados. Para esto van a exigir indicaciones para pacientes portadores de marcapasos, es decir, los pacientes que tengan un dispositivo van a depender de dos cosas: de pacientes que tengan marcadores ventriculares sin frecuencia adaptable, pero con buena respuesta cronotrópica, lo mismo pero sin respuesta cronotrópica, y los pacientes que tengan marcapasos con adaptación de frecuencia. Los marcadores ventriculares sin frecuencia adaptable con buena respuesta cronotrópica, pues se actuará de forma similar a los procesos de rehabilitación cardíaca convencionales, es decir, no hay una limitante para prescribir el ejercicio, porque pues bueno, esto tiene una mejoría en el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico con aumento en la capacidad funcional. A diferencia de los pacientes que tienen marcapasos ventriculares y frecuencia adaptable sin respuesta cronotrópica, no están contraindicadas el tratamiento físico, pero sí una monitorización. Existe un menor incremento en el consumo de oxígeno y pico del gasto cardíaco. A diferencia de los marcapasos con adaptación de frecuencia, que es importante conocer el tipo de sensor y su característica de programación, porque ahí sí vamos a ser más puntuales en la individualización del tratamiento. Y en base a esto, pues vamos a hablar de la clasificación de los sensores, que también eso va a determinar qué tipo de ejercicio se va a realizar. En este caso, pues aquí manejamos una clasificación de primarios, secundarios y terciarios. Los dos primeros son de manera interna, porque pues son estímulos que el cuerpo va a mandar. Por ejemplo, en el primario tenemos detectores de los factores fisiológicos que controlan el nodo sinusal normal, es decir, el aumento de la presión arterial, el impulso eléctrico, pero eso es de manera endógena, al igual que los secundarios, que detectan parámetros fisiológicos que aparecen como frecuencias de ejercicio. Ahí nos tienen en la diapositiva 4 principales, como el intervalo QT, la temperatura basal, el pH venoso que aumenta o desciende la presión arterial, la frecuencia ventilatoria por minuto, es decir, cuánto estamos ventilando por minuto, y también eso va a dar una respuesta de frecuencia cardíaca. Eso es, pues bueno, una respuesta endógena, a diferencia de los terciarios, que eso van a detectar modificadores externos como los acelerómetros, que es lo que más vamos a hablar aquí. Es decir, que esos van a ser sensores de movimiento y que de manera endógena van a, como la bicicleta, por ejemplo, va pues tener una respuesta al aumento de la frecuencia cardíaca. Hablamos de una programación de frecuencia cardíaca, y lo que se busca es pues tener en este tipo de rehabilitación una mínima de 65 y una máxima de 120 latidos por minuto, y entrenamiento y prueba de esfuerzo que va a tener una respuesta al ejercicio y una posibilidad de marcar el 85% de la frecuencia cardíaca. Sensores de QT, sensores de la actividad. Y bueno, hablando de los acelerómetros, responden principalmente al movimiento en dirección anteroposterior y dan lugar a sensaciones más proporcionales a la intensidad de ejercicios que los sensores de actividad. Esto pues es muy importante porque de acuerdo al tipo que esté, el factor que esté impulsando este acelerómetro, es lo que nos va a dar la pauta para ver qué tanta resistencia física tiene el paciente,
¿sí? Los sensores de ventilación por minuto responden lentamente al ejercicio, pero el incremento de la frecuencia cardíaca es proporcional a las necesidades metabólicas durante y tras el ejercicio. Esto más o menos ya lo hablamos. Podríamos citar, por ejemplo, el óxido nítrico, la glucosa, que son de manera pues internas. Pero esto tiene desventajas. El acelerómetro pues tiene una falta de respuesta a la tensión emocional o fiebre y sensores de ventilación, por lo que también hace un valor predictivo pues poco fiable, ¿no? Y podemos hablar de sería en este caso un falso positivo. A niveles superiores el umbral anaeróbico existe incrementos desproporcionados de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces también tienen los pros y contras, pero es importante saber más que nada la causa de la enfermedad para poder individualizar el tratamiento. La estimulación con respuesta a la frecuencia y doble sensor, pues esto es muy importante porque al combinar dos dispositivos pues es muy importante para que esto tenga una mayor respuesta. Por ejemplo, aquí citamos el acelerómetro y sensor de ventilación por minuto. Mejora la respuesta a la frecuencia cardíaca al ejercicio, y esto en combinación es muy alentador en la respuesta física del paciente. Hay una combinación de un sensor artificial de respuesta rápida más un sensor fisiológico de respuesta lenta, y esto va a tener una mayor proporcionalidad para frecuencias elevadas, ¿no? Podemos decir una escala, en este caso en los primarios, es decir, un sensor primario más un terciario, es decir, un acelerómetro, pero también que será un DAI. Podemos aumentar la respuesta cronotrópica del corazón y esto elevar pues así la respuesta del gasto cardíaco del paciente y una mejor calidad de vida. Las características de los sensores nos indican el protocolo de las pruebas de esfuerzo y el entrenamiento a realizar, lo que hemos venido diciendo. El protocolo de respuesta de esfuerzo, pues bueno, va a ser una buena respuesta cronotrópica, inadecuada respuesta sinusal y marcapasos sin frecuencia adaptable, y si existe una respuesta de frecuencia. La primera, vamos a hablar de que se utiliza la prueba fundamentada en la capacidad funcional del paciente, es decir, que depende de la discapacidad del paciente, es lo que vamos a nosotros indicar este tipo de protocolo. ¿Sí? Existe respuesta de frecuencia, considera tipo de sensor, también lo que hemos venido diciendo, de acuerdo a la historia clínica. Prescripción del tratamiento físico, y aquí tenemos que un marcapasos con respuesta cronotrópica correcta va a haber un incremento de intensidad de ejercicio progresivo, es decir, va a haber una aceptación pues favorable del paciente, a diferencia de que cuando encontramos un marcapasos sin respuesta de frecuencia adaptable, porque pues los periodos de calentamiento y enfriamiento de inicio del ejercicio son de menor intensidad y pues tienen que ser más prolongados porque son pacientes que no van a tolerar el esfuerzo físico, como la insuficiencia cardíaca. Y los pacientes con marcapasos con frecuencia adaptable, en este caso citamos el acelerómetro y la bicicleta, pero esto nos habla de los pacientes que nos dice que esto va a ser un factor que altere cualquier cosa la frecuencia cardíaca, como el simple hecho de mover los brazos, ¿sí? Lo que tiene el sensor de actividad se entrena con tapiz rodante con un aumento de velocidad, y pues esto nos puede ayudar, pero sí es como no tan recomendable, ¿no? Porque ya vimos hablando del valor predictivo del acelerómetro. Y por último vamos a hablar de la escala de Borg, y pues la escala de Borg la Asociación Americana del Corazón lo recomienda. Es muy subjetiva, pero al evaluarlo con la historia clínica, con aspectos clínicos del paciente, con identificar la enfermedad de base, pues es una herramienta muy valiosa para poder predecir qué tipo de ejercicios vamos a dar al paciente, ¿sí? Esto nos habla de una escala del 0 al 10, en donde nos vemos de lo más celeste a lo más rojo, y vamos a citar tal cual: el 0 es en reposo, 1 muy ligero, 2 muy ligero, 3 ligero, 4 algo pesado, 5 pesado, 6 más pesado, 7 muy pesado, 8 muy pesado, 9 máximo y 10 extremo. Esto, pues esta escala de Borg nos va, vamos a tener el paciente y vamos a, mediante una prueba de esfuerzo, vamos a decir que nos diga del 1 al 10 cómo siente esa actividad, y en base a eso nosotros vamos a tener una escala, si es ligero, algo pesado, para poder predeterminar el tipo de ejercicio. La rehabilitación cardíaca en pacientes.
Ahora hablaremos de la rehabilitación cardíaca en los pacientes portadores de desfibriladores automáticos implantados, las cuales son dispositivos activos que pueden detectar un ritmo cardíaco anómalo en un paciente y revertirlo automáticamente de un modo previamente programado mediante la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto voltaje. De manera muy general, son herramientas que ayudan a regular o restablecer la frecuencia cardíaca a un ritmo normal después de haber padecido o padecer alguna enfermedad propia del aparato cardiovascular. Las patologías susceptibles de implantación de un desfibrilador automático implantado son muy diversas, dentro de las cuales las más importantes se encuentran la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada idiopática, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de QT largo, fibrilación ventricular idiopática, síncope con taquicardia ventricular sostenida inducible y la miocardiopatía hipertrófica, entre otras. En la mayoría de los casos, y sobre todo en los supervivientes a una muerte súbita, la afectación psicológica es muy importante. Será necesario un tratamiento específico e individualizado por parte de los psicólogos y psiquiatras de la unidad con el fin de mejorar la calidad de vida y el pronóstico, ya que existe evidencia de la relación entre afectación psicológica, arritmias ventriculares y descargas del desfibrilador. Así también es necesario conocer la frecuencia de sobreestimulación y descarga de los desfibriladores a la hora de decidir el momento de finalizar las pruebas de esfuerzo y aconsejar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. El entrenamiento se efectuará en función de la patología cardíaca, de la capacidad de esfuerzo inicial y de la existencia o no de isquemia desencadenada por el ejercicio. En ausencia de esta última, el límite superior de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio debe de estar en valores de alrededor de 10 a 20 latidos por debajo de la frecuencia de descarga. Al igual que ocurre en los portadores de marcapasos, la mejoría en la calidad de vida y pronóstico tienen una directa relación con la etiología y gravedad de la cardiopatía. La intervención fisioterapéutica consiste básicamente en 4 fases. La primera de ellas es el periodo de internación del paciente, que habitualmente ocurre de 6 a 14 días post-infarto agudo al miocardio. La educación y consejos se inician inmediatamente. Los ejercicios físicos se realizan con movimientos amplios de los miembros, ejercicios en la cama, sentarse y levantarse de forma intermitente y caminatas. En la fase 2, la actividad física se prescribe luego de determinar el perfil de riesgo y los resultados del test ergométrico. Los ejercicios y rehabilitación cardíaca electrocardiográfico es beneficioso en pacientes con riesgo moderado o alto, pero no debe ser utilizado de rutina en todos los pacientes. La fase 3 consiste en un programa supervisado de desarrollo y mantenimiento de 4 a 6 meses de duración, de tipo predominantemente aeróbico en gimnasios de la comunidad o en centros de rehabilitación. Finalmente, la fase 4 corresponde a la actividad física permanente y no supervisada del programa de rehabilitación cardíaca. La actividad física en pacientes cardíacos debe ser individualizada y la progresión debe ser lenta y gradual con relación a la intensidad y duración del ejercicio. La actividad física aeróbica debe ser priorizada con una frecuencia de 2 a 3 días por semana con sesiones de 20 a 40 minutos, con nivel moderado y confortable para el paciente. En las pruebas de esfuerzo sobre tapiz rodante, el más popular es el protocolo de Bruce, en el cual cada 3 minutos se aumenta la velocidad y pendiente, siendo bien tolerado para la mayoría de los pacientes. En pacientes de edad avanzada o con muy poca capacidad física, pueden usarse otros tipos de protocolos, donde la duración del ejercicio es mayor, las cargas de trabajo iniciales menores y el incremento de estas de forma más paulatina. La prueba de esfuerzo en cinta sin fin o treadmill consiste en hacer caminar al paciente sobre una cinta rodante que aumenta en velocidad y pendiente según el protocolo utilizado. Se puede realizar con aumentos predominantemente de velocidad y en menor grado las pendientes. Ahora,
Como conclusión, podemos recalcar que los programas de rehabilitación cardíaca producen importantes y significativas mejorías a nivel cardiovascular y en la calidad de vida de los enfermos. Y para ello va a ser importante tomar en cuenta ciertos puntos. La historia clínica, que nos va a permitir hacer una valoración patológica de los pacientes, los parámetros de control para individualizar en qué pacientes sí podemos utilizar y en qué pacientes no se pueden utilizar estos dispositivos o marcapasos, la identificación y control de factores de riesgo y factores añadidos, que como bien sabemos son sobrepeso, hipertensión, obesidad, malnutrición, entre otros. El entrenamiento físico individualizado, que va a ser de acuerdo a cada necesidad de cada paciente, y el tipo de tratamiento en pacientes de alto riesgo. Esto también hace referencia a que los pacientes con comorbilidades como hipertensión o algún trastorno en el sistema cardiovascular, pues van a tener también una estricta vigilancia en el uso de sus medicamentos al tener un dispositivo ya en el organismo. En la rehabilitación cardíaca en pacientes portadores de marcapasos se va a realizar la rehabilitación cardíaca estrictamente supervisada. Se van a tener que conocer las características, indicaciones y la elección de protocolos de esfuerzos del marcapasos. Esto igualmente individualizando a cada paciente y las necesidades, la edad, el estilo de vida que éste lleva, la ocupación, y de aquí basarnos para ver cuál es la mejor elección que el paciente necesita. También tenemos que conocer, muy importante, la función cardíaca, que esto es la fracción de eyección ventricular izquierda, y esto nos va a hacer todavía individualizar más. Por ejemplo, en el entrenamiento físico, como bien sabemos, una FEBI reducida de hasta 10 o 15%, pues el ejercicio va a tener que ser de muy baja intensidad, con lapsos de tiempo prolongados y realizados con muy extrema precaución y una vigilancia estricta, porque pues bien sabemos estos pacientes pues tienen una función cardíaca más baja, y pues puede ocasionar que se tenga alguna contraproducencia en la utilización de los marcapasos. La rehabilitación cardíaca en los pacientes portadores de un desfibrilador automático implantado va a tener que ser un tratamiento individualizado y grupal psicológico, ya que muchas veces se muestra una afectación psicológica en pacientes que han sobrevivido a una muerte súbita después de infartos agudos a miocardio, entre otras afecciones. También tenemos que conocer la frecuencia de estimulación y descarga de los dispositivos al finalizar las pruebas de esfuerzo y así determinar la frecuencia de entrenamiento. Esta se efectuará en función de la patología cardíaca y de la existencia o no de isquemia. En ausencia de esta, el límite superior de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio debe estar en valores de 10 a 20 latidos por debajo de la frecuencia de descarga. Existen numerosas evidencias de los indudables beneficios a nivel físico y psicológico que producen los programas de rehabilitación cardíaca en portadores de dispositivos automáticos implantables y de los escasos riesgos del entrenamiento bien programado y bien vigilado. Y como recomendaciones podemos decir que lo permitido es que el marcapasos no impide realizar ninguna actividad. Se puede practicar deporte, excepto algunos donde se puedan recibir golpes directamente en el lugar donde está colocado el marcapasos, como artes marciales o boxeo o fútbol americano, entre otros. De hecho, está indicado que se puede practicar hasta golf o tenis con el brazo del área del lugar del dispositivo. También se puede viajar en cualquier medio de locomoción, se puede tomar el sol, pero con precaución. No debe exponerse la piel sobre el generador del marcapasos durante largas horas al sol, porque podría recalentar el metal que envuelve al marcapasos y producir quemaduras internas. Puede tenerse relaciones con toda normalidad. De hecho, las mujeres que son portadoras de marcapasos
pueden dar a luz sin ningún tipo de problema. Y bueno, una dieta normal, a excepción de que el paciente necesite pues cambiar de hábitos alimenticios, bajar de peso, etcétera. Lo que sí tenemos que evitar es que los aparatos electrodomésticos tengan toma a tierra o que se coloquen cerca del paciente portador del marcapasos, ya que estos interfieren con la actividad del dispositivo y van a intentar ganarle la actividad al marcapasos y pues producir contraproducencias. También estar cerca a sistemas antirrobos en plazas, etcétera, manipular motores de choques y realizarse resonancias magnéticas. Las revisiones periódicas deben ser 1 o 2 veces al año para valorar si el paciente tiene síntomas relacionados con el marcapasos, explorar la zona de colocado. Esto normalmente se va a hacer con una radiografía y con el tacto. Realizar también electrocardiogramas para valorar la función del corazón. No es preciso acudir en ayunas, a menos que fuera estrictamente recomendado. Analizar el funcionamiento del marcapasos y, si fuera necesario, pues comprobar el estado de la pila para alargar el periodo de vida o de buen funcionamiento del dispositivo. El paciente no debe vivir preocupado o aterrorizado por ser portador de un marcapasos, al contrario, tiene que intentar vivir su vida con toda normalidad, pero no debe olvidar que tiene que cuidarse y tiene que tomar recomendaciones pertinentes para que pueda prolongarse su vida y su estilo de vida sea mucho mejor. Como conclusión podemos recalcar